Muy bien, muchas gracias. Yo, claro, después de la intervención del profesor Rubio, pues la verdad que me arrepiento extraordinariamente como organizador del Congreso de haberme puesto inmediatamente después y no haber dejado un periodo de descomprensión por parte de otros intervinientes que evidenciara menos la diferencia de nivel tan abrumadora que creo que vamos a tener nosotros, Paloma, porque vamos inevitable, ¿no? Por otro lado, la verdad es que la conferencia inaugural ha sido tan extremadamente interesante que me voy a situar en la lógica de esa conferencia inaugural para explicar lo que yo quería explicar hoy, porque creo que esa evolución que señalaba el profesor Rubio entre el constitucionalismo 1.0, 2.0 y 3.0, sobre todo la evolución que se da entre el 2.0 y el 3.0, tiene mucho que ver con el proceso de globalización y por tanto tiene mucho que ver con esa evolución también la posibilidad de una respuesta a la que él ha apelado al final, una respuesta por parte de Europa que de alguna manera revitalice un proyecto político basado en la idea de una comunidad política que no atienda exclusivamente a los fines del mercado, a los fines del desarrollo del capitalismo de nuestra época. Por tanto, en esa idea me quiero situar yo, pero también tengo que decir que para que eso ocurra tiene que cambiar el modelo de integración europea. Es decir, el modelo de integración europea, si sigue por la senda por la que se ha construido genéticamente y se ha desarrollado en los últimos tiempos, seguirá siendo un modelo incompatible con esa solución sobre la cual el profesor Rubio manifestaba un cierto escepticismo y que evidentemente para todos nosotros pues es una solución hoy inviable en la medida en que se mantenga ese modelo de integración. Así que nos tenemos que situar en la lógica del constitucionalismo 2.0 para entender por qué se construye ese modelo y por qué ese modelo, el modelo de integración europea, en realidad es un modelo que se construye a espaldas del constitucionalismo. El proceso de integración europea es un proceso que surge por necesidades históricas que nada tienen que ver en principio con el derecho constitucional ni con el ámbito estrictamente político. Surge sobre todo para pacificar Europa. Europa ha tenido recientemente, se le ha concedido el Premio Nobel de la Paz, creo que acertadamente. El de Economía seguramente no se le podrá conceder mientras se mantengan las variables económicas que hoy por hoy defiende la institución europea, pero esa primera función se consiguió y evidentemente desde esa perspectiva el proyecto europeo fue ya inicialmente un proyecto de éxito. Ahora, la finalidad utópica con la cual se persiguen y se ponen en marcha proyectos políticos no coincide necesariamente con la funcionalidad práctica de esos proyectos. Y el motivo por el cual el proyecto europeo, la integración europea avanza, en mi opinión, es porque esa funcionalidad práctica se manifiesta a través de una respuesta que en ese momento la integración europea da a los dos grandes procesos que junto con la integración se estaban desarrollando en Europa en ese momento. Por un lado, el proceso de globalización, que evidentemente no tiene nada que ver con la globalización que conocemos ahora, que sería, no sé si globalización 10.0 o cuál, porque realmente estamos ya ante una globalización que ha cambiado las características del tiempo histórico, o sea, el ritmo del tiempo histórico. Estamos ante un proceso de globalización todavía incipiente que no tiene nada que ver con el capital financiero que se ha desarrollado ahora, con las características de un capitalismo autista que no vive ya para transformar la sociedad y para acumular capital, con la finalidad de iniciar empresas, sino que el capital se ha convertido en un fin en sí mismo y, por tanto, la acumulación de capital se convierte en una finalidad puramente autista del capitalismo en los últimos tiempos, sino que estamos ante un capitalismo diferente donde las grandes multinacionales, como señalaba el profesor Rubio, pues tenían ya una incidencia poderosa sobre los Estados y estaban afectando a la gobernabilidad interna de los Estados. Por tanto, el proceso de globalización debilita a los Estados y favorece el proceso de integración. Creo que eso ya de alguna manera también lo había señalado el profesor Rubio en su intervención. Al mismo tiempo hay otra funcionalidad que no se
percibe en ese momento, pero que se va viendo con el tiempo, y es la funcionalidad de recuperar un poder político que se había perdido como consecuencia del proceso de democratización. Es decir, estamos ya en el constitucionalismo 2.0 que señalaba el profesor Rubio, por tanto hay una nueva concepción de la democracia, ya no existe, perdón por remitirme siempre a su conferencia, pero es que ha sido tan interesante que al final creo que también hay que seguir esa senda para explicar esta evolución del proceso de integración. Ya no existe esa tensión, ese cuestionamiento de la función contramayoritaria de los tribunales, porque estamos ante un tipo de constitucionalismo donde se transforma las condiciones de los conceptos que habían servido hasta ese momento para acuñar el constitucionalismo 1.0, por así decirlo. La idea de soberanía popular o soberanía nacional se transforma en el sentido de que en este momento histórico ya no se percibe ni el sujeto ni el objeto de la soberanía, no se percibe el pueblo como un colectivo homogéneo, pero al mismo tiempo tampoco se percibe una unidad de poder político que había sido aquella que había inspirado el primer constitucionalismo. Tenemos que recordar que todavía en el periodo de Weimar la democracia se entiende como soberanía sometida a término, es decir, como soberanía que se puede ejercer cuando se ocupa el poder político del Estado, mientras el poder político del Estado se mantiene democráticamente, por tanto, hasta la siguiente convocatoria electoral. Y, por tanto, estamos todavía en la lógica de ese primer constitucionalismo, en la lógica de la soberanía popular, en la lógica de una capacidad ilimitada de acción del Estado dentro de las condiciones democráticas del constitucionalismo. En el constitucionalismo 2.0, por así decirlo, ya cambian esas condiciones, ya no estamos hablando de la idea de democracia como soberanía sometida a un plazo, como soberanía que se ejerce como poder ilimitado que se ejerce durante el periodo de gobierno, sino que estamos hablando ya, por el contrario, de una democracia entendida como expresión del pluralismo y como contraposición entre mayoría y minoría, a través sobre todo de la garantía jurisdiccional que se señalaba antes por el profesor Rubio de los derechos, lo cual significa la garantía jurisdiccional de las minorías y, por tanto, una limitación intrínseca del poder del Estado, una menor capacidad de maniobra del Estado. Esto lo manifiesta claramente Martin Crille cuando dice que en la Constitución normativa todos los poderes están sometidos a la Constitución y, por tanto, no se puede hablar del ejercicio de soberanía dentro de la Constitución normativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, lógicamente, estamos ante un tipo de Estado que está experimentando un proceso de democratización en el sentido de la democracia pluralista y de normativización que limita la capacidad de acción, la capacidad de maniobra del Estado. ¿Qué aporta el proceso de integración europea para, digamos, corregir el proceso de globalización y el proceso de normativización del derecho constitucional que se genera en ese momento? Pues aporta sobre todo unidad política, lo que se refiere al proceso de globalización, la posibilidad de crear un mercado más amplio, por tanto la posibilidad de recuperar margen de maniobra y capacidad de acción por parte del Estado frente a las grandes compañías multinacionales, a las grandes instancias económicas multinacionales, y por lo que se refiere al proceso de democratización y normativización, lo que aporta el proceso de integración europea es la transferencia de competencias que antes se ejercían sometidas al derecho constitucional en el ámbito interno y que ahora pasan al plano supranacional, al plano del derecho internacional, donde formalmente todavía sigue actuando un poder soberano, como indica Ferrajoli. Por tanto, esto supone que el proceso de integración construido a espaldas del derecho constitucional es funcional a los Estados justamente porque se construye a espaldas del derecho constitucional y porque se construye de una manera, digamos, ademocrática, es decir, sin la configuración democrática propia del ordenamiento interno, sin la posibilidad de ejercer responsabilidad política, sin la posibilidad de controlar el poder político, porque las competencias europeas no se controlan en Europa, donde todavía no existe un espacio público pluralista, y tampoco se controlan en el ámbito interno precisamente por ser competencia europea. De manera que el modelo de integración europea es un modelo que se construye a espaldas de la democracia y a espaldas del derecho constitucional, y eso resulta ser funcional al proceso de integración y propicia e impulsa el proceso de integración en la medida en que permite a los Estados recuperar capacidad política que habían perdido justamente como consecuencia de los procesos de democratización y normativización internos que se generan en esto que se ha llamado el constitucionalismo 2.0.
Ahora bien, es evidente también que ese modelo, justamente por la forma en que se configura a espaldas del derecho constitucional, genera una serie de disfuncionalidades y de deficiencias que se manifiestan ahora en este proceso, en este segundo proceso de globalización que surge sobre todo, que se desarrolla sobre todo a partir del siglo XXI, donde el tiempo histórico cambia, donde están cambiando de manera radical las condiciones del contexto global y donde es necesario una mayor integración política y al mismo tiempo una respuesta democrática de Europa a los problemas que se plantean como Europa, o decir, a través de la creación de un espacio público realmente de dimensión europea. Y eso no es posible justamente por el modelo de integración, porque el modelo de integración que se genera es un modelo en el cual no está presente la ciudadanía, es un modelo en el cual los Estados siguen teniendo una capacidad de decisión absoluta en el ámbito europeo, donde los Estados son los auténticos agentes de la integración europea y donde al mismo tiempo se produce un debilitamiento inevitable de los procesos democráticos internos, porque en los procesos democráticos internos la función esencial que desarrolla el derecho constitucional de articulación de los conflictos sociales y políticos no se puede desarrollar en la medida en que esos conflictos sociales y políticos en materia europea se transforman en conflictos nacionales frente a Europa. Es decir, cada vez que hay un asunto de dimensión europea se exige un consenso ficticio por parte de todos los sectores políticos, se exige una unidad ficticia que no se corresponde con las condiciones de la democracia pluralista en el ámbito interno y se obliga a establecer, por tanto, una respuesta nacional para la defensa de los intereses nacionales frente a Europa, impidiendo que los conflictos sociales y políticos se resuelvan en clave pluralista y propiciando que esos conflictos se resuelvan en clave nacional, por tanto en la defensa de los intereses nacionales. Eso tiene una consecuencia inmediata y es que en el debate europeo se siguen defendiendo intereses nacionales, no se defienden intereses europeos. Nadie piensa en perspectiva europea cuando va a Europa a debatir, a negociar, sino que se piensa siempre en clave nacional y naturalmente eso debilita profundamente el proyecto de integración europea y debilita profundamente la idea de Europa en el sentido en que antes había señalado el profesor Rubio, es decir, como una comunidad solidaria de intereses puestos al servicio de la ciudadanía europea y no al servicio de las necesidades del mercado. Bien, es cierto que, como dice el profesor Heberle, hay organizaciones que no requieren de estructuras democráticas, es más, que son incompatibles con una estructura democrática. Por ejemplo, un director de orquesta, una orquesta, no puede funcionar sobre la idea de democracia y, por tanto, hay organizaciones en las cuales la democracia no puede estar presente ni estará presente nunca. Pero resulta más discutible que la democracia no pueda estar presente en el proyecto de integración europea. Más bien parece todo lo contrario, más bien parece que como consecuencia del desarrollo del proceso de globalización va a ser necesaria una nueva integración política, un cambio de modelo, una transformación en sentido federal del proyecto europeo, si nos damos cuenta de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo? Pues son datos que pueden parecer triviales, pero que no lo son. Hace unos días leíamos que la compañía Apple, que es la primera compañía mundial por capitalización, como todos sabemos, la compañía Apple tenía ya como primer mercado, como segundo mercado después del mercado estadounidense y con perspectiva de convertirse en su primer mercado mundial, el mercado chino asiático. Curiosamente, la compañía Apple había desarrollado un producto específico para el mercado chino, que era unos iPhone de baja calidad, por así decirlo, que sin embargo no han tenido éxito y ha ocurrido exactamente lo contrario. Se han convertido en el primer mercado cuando ha desarrollado un producto, parece ser, yo sigo teniendo el iPhone antiguo, ¿no? Pero parece ser que ahora hay uno muy nuevo que es de lujo y que es lo que está generando los ingresos tan elevados que está teniendo en el mercado chino. Bien, hay una transformación esencial de la economía que sigue un ritmo realmente tan acelerado que podríamos decir que el futuro ya está aquí. Es decir, lo que habíamos visualizado y previsto como futuro hace escasamente 7 u 8 años se ha adelantado sobre las perspectivas
que se habían señalado por los grandes consultores internacionales, por las grandes agencias, por PricewaterhouseCoopers, por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, que habían señalado inicialmente que para dentro de 40 años, en su momento, en el año 2006, cuando empezaron estos informes, cuando yo empecé por lo menos a trabajar con estos informes, China iba a ser la primera potencia mundial. Y esos 44 años que tenían que haberse producido se han adelantado extraordinariamente. En el plazo prácticamente de 8 años hemos avanzado lo que estaba previsto que ocurriera dentro de 44 años. Es decir, que después de sucesivas predicciones, ya no el 2050, luego iba a ser el 2035, luego iba a ser el 2020, luego iba a ser el 2016 y ya el 2014 China es la primera potencia mundial. Pero no se trata solo de que China sea la primera potencia mundial, con todo lo que esto implica, porque estamos hablando de un poder hegemónico, porque va a tener un volumen económico muy superior al de Estados Unidos dentro de muy poco tiempo, un poder hegemónico de un país que es ajeno totalmente a la tradición del constitucionalismo, que vive de una tradición radicalmente diferente. No se trata solamente de eso, con la incidencia que puede tener incluso en el ámbito interno. Recordemos la presión que China ejerce en contra de la garantía de los derechos fundamentales justamente a través de la capacidad de inversión que tiene en deuda pública soberana. Por tanto, no se trata de las transformaciones que va a tener a nivel global. Se trata también de lo que va a suponer desde el punto de vista de Europa y de la capacidad que tienen ahora mismo los Estados europeos, teniendo en cuenta su posición dentro del ranking mundial. Estaba previsto que dentro de esos 40 y tantos años, prácticamente 50 años, pues los estados como Francia, como el Reino Unido, como Italia, pasaran a los últimos puestos dentro de los primeros 10 puestos mundiales, de tal manera que pasarían a ser pues el 9, el 10, el 11. Alemania pasaría también al puesto séptimo, octavo, y a partir de ahí pues seguirían el resto de los estados miembros de la Unión Europea. Eso ha ocurrido ya. Eso ha ocurrido ya. La única potencia que todavía aguanta en una posición intermedia, que Alemania, sigue estando en el quinto puesto, pero los demás, si medimos el Producto Interior Bruto en términos de paridad de poder adquisitivo, están ya a partir del séptimo, el octavo. Italia ya ha superado la decena, España está en el puesto 14, va a pasar pronto al puesto 16, está previsto que sea superada por otros países en fechas muy breves, y es previsible que en 2 o 3 años también Alemania sea superada por Brasil y por Rusia y pase a los últimos puestos dentro de las 10 primeras potencias mundiales. ¿Esto qué significa? Significa que ningún país europeo, ningún Estado europeo, y desde luego Alemania tampoco, va a tener una capacidad de gestión individual en el contexto global para asegurar su posición en la lucha por los recursos, para hacer posible que a través de su intervención como agente global pueda garantizar el desarrollo económico, la estabilidad de su economía y al mismo tiempo unas condiciones básicas de bienestar para su ciudadanía. Por tanto, es evidente que la globalización tiene que avanzar y, por tanto, la globalización tiene que avanzar en el sentido, la integración europea tiene que avanzar y tiene que avanzar en el sentido de una mayor unidad política, y esa unidad política tiene que ir acompañada necesariamente de una constitucionalización de la Unión Europea, de un proceso de democratización de la Unión Europea, de la configuración de una auténtica comunidad política europea, más allá de las diferencias que existen entre los Estados europeos, y de un cambio radical del modelo de integración. Europa tiene que construirse sobre la base de un modelo federal, por tanto, con la definición de un espacio público común, con la definición de unos intereses comunes y dejando en el lugar que le corresponde los intereses nacionales. Siempre va a haber intereses nacionales en Europa, siempre va a haber identidades nacionales en Europa, pero lo que no se puede hacer es un modelo de integración que pretenda responder a las condiciones de la globalización actuales a través de la defensa exclusiva de los intereses nacionales. Y, por tanto, para concluir, porque habíamos dicho que íbamos a reducir todo lo posible entre 15 y 20 minutos nuestra intervención, para concluir yo diría que la propuesta que hacía el profesor Rubio al final, desde una perspectiva un tanto escéptica, evidentemente no hay motivos para no ser escéptico actualmente, porque cuando los políticos europeos dicen que no se puede soñar y que no se puede soñar con una Europa distinta, sino que hay que administrar la economía de todos los días, que es lo que realmente interesa, pues evidentemente estamos
estamos viendo que no tenemos políticos de talla europea, políticos que piensen en Europa, políticos que realmente avancen en la construcción europea. Hoy día parece que el presidente del Banco Central Europeo es el único político que piensa en Europa. No debería ser un político, pero parece que actúa como un político y da la impresión de que es el único político que realmente piensa en Europa. Los demás piensan todos en intereses nacionales que obviamente no permiten construir Europa, y por tanto hay que avanzar hacia un modelo de integración diferente, hacia un Estado federal europeo, y un Estado federal europeo solo puede ser un Estado democrático y constitucional. Muchas gracias.